Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Diego Armando Jerónimo Cortázar y en esta ocasión tengo el honor de presentar mi trabajo de investigación titulado Impactos psicosociales y el vacío institucional, el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito educativo, desarrollado en la Escuela Secundaria Manuel Gil y Sáenz. Este trabajo se desarrolla en el marco de una preocupación creciente por las múltiples formas de violencia que atraviesan los espacios educativos, particularmente aquellas que por su carácter cotidiano y normalizado tienden a pasar desapercibidas o a ser minimizadas tanto por las instituciones como por los propios actores educativos. Por ello, el objetivo principal de esta investigación fue analizar los impactos psicosociales que el acoso y el hostigamiento sexual generan en estudiantes y docentes, poniendo especial atención en las afectaciones a la salud mental, así como en los efectos que estas experiencias tienen en su desarrollo académico, social y emocional. De esta manera, el trabajo se posiciona no solo como un ejercicio académico, sino como una aportación orientada a la construcción de entornos educativos más seguros, equitativos y libres de violencia. Como siguiente punto, tenemos con el capítulo primero, la fundamentación. En este primer capítulo se presenta la fundamentación de la investigación, la cual tiene como propósito delimitar y sustentar teóricamente el problema de estudio partiendo de su contextualización, su relevancia y las bases conceptuales que permiten comprenderlo en su complejidad. El fenómeno del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito educativo ha sido tradicionalmente abordado como una problemática individual centrada en la conducta de la razón o la experiencia de la víctima. Sin embargo, esta investigación parte de una postura distinta en la que se reconoce que dichas conductas no ocurren de manera aislada, sino que se inscriben en estructuras sociales e institucionales que las reproducen e incluso en algunos casos la legitimizan. Desde esta perspectiva, resulta fundamental comprender que las instituciones educativas no son espacios neutrales, sino escenarios en los que se configuran dinámicas de autoridad, jerarquía y control que pueden favorecer la aparición de prácticas de abuso cuando no existen mecanismos efectivos de regulación. Asimismo, uno de los elementos centrales de esta investigación es el concepto de vacío institucional. Este no se entiende únicamente como la ausencia de normas o protocolos, sino como una falta de acción efectiva por parte de las instituciones ante situaciones de violencia. Esta falta de respuesta institucional no solo afecta a las víctimas de manera directa, sino que también genera un mensaje implícito de tolerancia hacia estas conductas, contribuyendo a su normalización y reproducción dentro del entorno educativo. Por otro lado, es importante considerar que el acoso y el hostigamiento sexual generan un impacto que transciende en el momento en el que ocurre. Sus efectos se extienden al ámbito psicosocial, afectando la salud mental, la autoestima, las relaciones interpersonales y el desempeño académico de quienes lo padecen. En muchos casos, estas experiencias pueden derivar en ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso en la deserción escolar, lo que evidencia la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral. En este contexto, la fundamentación de la investigación se orienta a articular tres dimensiones claves: la dimensión individual, que considera las afectaciones emocionales y psicológicas; la dimensión social, que analiza las relaciones de poder y las desigualdades que atraviesan el fenómeno; y la dimensión institucional, que examina el papel de las organizaciones educativas en la prevención, atención y sanción de estas conductas. En síntesis, este capítulo permite comprender que el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito educativo no son eventos aislados, sino expresiones de una problemática estructural que requiere ser abordada desde múltiples niveles, reconociendo tanto sus efectos individuales como las responsabilidades institucionales en su persistencia. El siguiente capítulo es el marco teórico.
En este apartado se desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación, el cual permite comprender el fenómeno del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito educativo desde una perspectiva integral, crítica e interdisciplinaria. Para ello, se retoman distintos enfoques teóricos que en conjunto permiten analizar tanto las conductas individuales como las dinámicas estructurales e institucionales que intervienen en la reproducción de este tipo de violencias. En primer lugar, se retoma la teoría del aprendizaje social propuesto por Albert Bandura, la cual plantea que gran parte de las conductas humanas se adquieren a través de la observación, la imitación y el refuerzo social. Desde esta perspectiva, el acoso y el hostigamiento sexual pueden entenderse como conductas aprendidas que se reproducen en contextos donde no existen sanciones claras o donde incluso se perciben como toleradas. En segundo lugar, se incorpora la perspectiva del poder desarrollada por Michel Foucault, quien plantea que el poder no se ejerce únicamente de manera visible o coercitiva, sino que también opera a través de mecanismos más sutiles como el control, la vigilancia y, de manera importante para esta investigación, la omisión. Desde este enfoque, el llamado vacío institucional no debe entenderse como una simple ausencia de acción, sino como una forma específica de ejercicio de poder, en la que la falta de intervención contribuye a mantener ciertas estructuras de dominación. Por otra parte, el marco teórico se complementa con la perspectiva de género, la cual permite analizar el acoso y el hostigamiento sexual como manifestaciones de desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, así como de relaciones de poder basadas en normas sociales y culturales. En relación con los impactos psicosociales, diversos estudios han demostrado que las personas que experimentan acoso u hostigamiento sexual pueden presentar una amplia gama de afectaciones, entre las que se incluyen ansiedad, depresión, estrés, sentimientos de culpa, miedo, aislamiento social y deterioro de la autoestima. En síntesis, este apartado permite sustentar teóricamente el estudio evidenciando que el acoso y el hostigamiento sexual son fenómenos complejos profundamente arraigados en estructuras sociales y dinámicos de poder, cuya comprensión exige un enfoque crítico e integral. El siguiente capítulo está conformado por la metodología. En este apartado se describe el diseño metodológico de la investigación, el cual fue estructurado con el propósito de garantizar la validez, la confiabilidad y la pertinencia de los resultados obtenidos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que se buscó medir de manera objetiva los impactos psicosociales del acoso y hostigamiento sexual, así como analizar la relación entre estas afectaciones y la percepción del vacío institucional. La elección de este enfoque responde a la necesidad de generar evidencia empírica que permita identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables, superando aproximaciones meramente descriptivas. En cuanto al tipo de estudio, se adoptó un diseño descriptivo correlacional. Por un lado, el alcance descriptivo permitió caracterizar el fenómeno identificando las principales afectaciones emocionales y las percepciones institucionales de los participantes. Este diseño resulta pertinente ya que no solamente permite describir el problema, sino también avanzar hacia la comprensión de las relaciones que lo estructuran. Respecto a la aprobación de estudio, esta estuvo conformada por estudiantes y docentes de nivel secundaria, seleccionados por ser actores directamente involucrados en el entorno educativo en donde se manifiestan estas dinámicas. La elección de este nivel educativo responde a que se trata de una etapa clave en el desarrollo psicosocial de los individuos, donde las experiencias de violencia pueden tener efectos particularmente significativos. En cuanto a la muestra, se seleccionó bajo criterios que garantizan su pertinencia y representatividad dentro del contexto estudiado, permitiendo obtener información relevante para el análisis del fenómeno. Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios estructurados diseñados específicamente para esta investigación. Estos instrumentos incluyeron ítems orientados a medir tanto las experiencias relacionadas con el acoso y hostigamiento sexual como los impactos psicosociales derivados de estas vivencias y la percepción de la respuesta institucional.
La utilización de cuestionarios permite estandarizar la información, facilitando su análisis y comparación, además de garantizar un mayor grado de objetividad en los resultados. Asimismo, se cuidaron aspectos fundamentales como la claridad de los ítems, la pertinencia de las preguntas y la confidencialidad de las respuestas con el fin de generar un ambiente de confianza que favoreciera la honestidad de los participantes. En lo que respecta al análisis de datos, se emplearon técnicas estadísticas que permitieron organizar, procesar e interpretar la información obtenida. A través de este análisis fue posible identificar patrones significativos, así como relaciones entre las variables estudiadas. Por otra parte, es importante destacar que se consideraron principios éticos fundamentales durante todo el desarrollo del estudio. Se garantizó la confidencialidad de la información, el consentimiento informado de los participantes y el respeto a su integridad emocional, especialmente considerando la sensibilidad del tema abordado. De esta manera, la metodología no solo cumple una función técnica dentro de la investigación, sino que también refleja una postura epistemológica orientada a comprender el fenómeno desde una perspectiva crítica, sustentada en evidencia empírica. Ahora pasamos al capítulo 4, la propuesta. Como resultado del análisis teórico y empírico desarrollado en esta investigación, se plantea una propuesta de intervención orientada a atender de manera integral la problemática del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Esta propuesta parte del reconocimiento de que el problema no puede abordarse únicamente desde una perspectiva punitiva o reactiva, sino que requiere una estrategia estructural que incida tanto en la prevención como en la atención y transformación de las dinámicas institucionales que lo permiten. En este sentido, la propuesta se fundamenta en 3 ejes principales: prevención, atención y fortalecimiento institucional, los cuales se articulan entre sí para generar un impacto sostenido en el tiempo. En primer lugar, el eje de prevención tiene como objetivo reducir la incidencia de estas conductas mediante procesos de sensibilización y formación. Esto implica la implementación de programas educativos orientados a promover la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la identificación temprana de conductas de riesgo. Muy importante. La prevención no debe entenderse únicamente como una acción informativa, sino como un proceso formativo continuo que transforme las prácticas, las actitudes y las percepciones de los actores educativos. En segundo lugar, el eje de atención se centra en la creación de mecanismos efectivos de acompañamiento a las víctimas. Esto incluye la disponibilidad de servicios de apoyo psicológico, asesoría legal y seguimiento de los casos, garantizando en todo momento la confidencialidad, la seguridad y el respeto a la dignidad de las personas afectadas. Un elemento clave en este eje es evitar la revictimización, lo cual implica que los procesos de atención deben ser sensibles, empáticos y orientados a la protección de los derechos de las víctimas. En tercer lugar, el eje de fortalecimiento institucional busca atender directamente los vacíos identificados en la investigación. Esto implica la creación o mejora de protocolos de actuación claros, accesibles y efectivos, así como la capacitación del personal docente y administrativo en el manejo de estos casos. Asimismo, se propone la implementación de canales de denuncia seguros, confidenciales y confiables que permitan a las víctimas reportar situaciones de violencia sin temor a represalias. Este eje también incluye la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan monitorear la eficacia de las acciones implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario. Un aspecto fundamental de la propuesta es el enfoque integral, ya que reconoce que el acoso y hostigamiento sexual no son problemas aislados, sino fenómenos complejos que requieren intervenciones coordinadas en distintos niveles. De igual forma, se busca promover un cambio cultural dentro de las instituciones educativas, en el que la violencia deje de ser tolerada o normalizada y se construyan entornos basados en el respeto, la equidad y la justicia. En este sentido, la propuesta no solo tiene un carácter operativo, sino también transformador, ya que pretende modificar las condiciones estructurales que permiten la reproducción de estas conductas.
Finalmente, es importante señalar que la implementación de esta propuesta requiere voluntad institucional, recursos adecuados y un compromiso real por parte de las autoridades educativas. Importante, sin estos elementos cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en el plano discursivo. Por ello, uno de los aportes centrales de esta investigación es evidenciar que la solución al problema no depende únicamente de identificar las conductas, sino que se deben de transformar las estructuras que las hacen posibles. De esta manera, la propuesta se posiciona como una alternativa viable para avanzar hacia la construcción de espacios educativos más seguros, inclusivos y libres de violencia. Por último, les presento los resultados y las conclusiones. En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos a partir del análisis de la información, así como las conclusiones derivadas de los mismos. En primer lugar, los resultados evidencian que el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito educativo generan impactos psicosociales significativos en las personas que los experimentan. Se identificó que las víctimas presentan niveles elevados de ansiedad, manifestados en preocupación constante, miedo y sensación de inseguridad dentro del entorno escolar. Asimismo, se observaron síntomas asociados a la depresión como desmotivación, tristeza persistente y pérdida de interés en las actividades académicas. De igual manera, uno de los hallazgos más relevantes es el deterioro de la autoestima, lo cual afecta directamente la forma en que las personas se perciben a sí mismas y su capacidad para desenvolverse en el entorno educativo. Estos efectos no se limitan al ámbito emocional, sino que también impactan de manera directa en el desempeño académico. Se registraron casos de disminución en el rendimiento escolar, baja participación en clase y, en situaciones más graves, abandono o intención de abandonar los estudios. Preocupante. Otro resultado importante es la percepción generalizada de desconfianza hacia las instituciones educativas. Una parte significativa de los participantes manifestó que no considera a las autoridades educativas como instancias confiables para denunciar este tipo de situaciones. Esta desconfianza está relacionada con experiencias previas de inacción, falta de seguimiento o incluso minimización de los casos reportados. En este sentido, se confirma que el llamado vacío institucional no es una simple ausencia de normas, sino una realidad que se expresa en la falta de respuestas efectivas, en la inexistencia de mecanismos claros de atención y en la percepción de impunidad. Asimismo, se identificó que muchas situaciones de acoso y hostigamiento son normalizadas dentro del entorno educativo, lo que contribuye a su reproducción. Esta normalización se manifiesta en actitudes de tolerancia, en la minimización de los hechos y en la falta de reconocimiento de la gravedad del problema. En conjunto, estos resultados permiten confirmar las hipótesis planteadas en la investigación. Por un lado, se comprueba que las personas que han sido víctimas de acoso o hostigamiento sexual presentan mayores niveles de afectación psicosocial en comparación con quienes no han vivido estas experiencias. Por otro lado, se confirma que la existencia de vacíos institucionales influye directamente en la baja denuncia de los casos y en la permanencia del problema dentro de las instituciones educativas. A partir de estos hallazgos se derivan diversas conclusiones relevantes. En primer lugar, se concluye que el acoso y el hostigamiento sexual no pueden ser entendidos únicamente como conductas individuales, sino como fenómenos complejos que se encuentran profundamente vinculados a estructuras sociales e institucionales principalmente. En segundo lugar, se reconoce que los impactos psicosociales asociados a estas conductas son profundos y afectan no solo la salud mental de las víctimas, sino también su trayectoria educativa y su desarrollo personal. En tercer lugar, se identifica que el vacío institucional constituye un factor clave en la reproducción de la violencia, ya que la falta de acción, de protocolos claros y de mecanismos efectivos de atención contribuye a generar un entorno de impunidad. Otra conclusión importante es que la normalización del acoso dentro de los espacios educativos representa un obstáculo significativo para su erradicación, ya que dificulta su reconocimiento y limita las posibilidades de intervención.
Finalmente, como principal aportación de esta investigación, se plantea que la solución a esta problemática no puede centrarse únicamente en sancionar a los agresores, sino que requiere una transformación estructural de las instituciones educativas. Esto implica asumir una responsabilidad activa en la prevención, atención y erradicación de estas conductas, así como en la construcción de entornos seguros y libres de violencia. En este sentido, el estudio no solo permite visibilizar la magnitud del problema, sino también evidenciar la necesidad de generar cambios profundos en la manera en que las instituciones abordan estas situaciones. En conclusión, el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito educativo constituyen una problemática compleja que exige respuestas integrales, sostenidas y comprometidas, en la que las instituciones dejen de ser espacios de omisión para convertirse en agentes activos de protección y transformación social. Por último, me despido de ustedes dejando esta siguiente reflexión. El problema no es solo quien agrede, sino quien permite que se continúe. Por su atención, muchas gracias.